Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Se supone que este video iba a salir hace muchas semanas, pero no voy a buscar excusas, ni justificaciones, ni pretextos. A veces las cosas no salen como uno lo planifica, pero aquí estamos. Aquí estoy para contarles acerca de las lecturas que realicé para Un Perón en Julio, para contarles con mucho entusiasmo, con mucha emoción, cómo he logrado he podido conocer a través de estos libros que les voy a presentar el día de hoy a algunos autores y autoras peruanas que de verdad que me han maravillado. Estoy como muy positivamente sorprendida porque ustedes recordarán el año pasado, en Un Perón en Julio 2021, que en algún momento incluso grabé una reseña sobre la novela Moscostrón de Rosa Arciniega, porque era como que con distancia el mejor libro que había leído para Un Perón en Julio. Y lo que me ha pasado este año es que yo tenía como una lectura que fue de hecho la primera que leí en julio. Yo dije, nada, lo que va a pasar es que esta primera lectura va a ser la mejor del mes, pues está muy bien, y dije, voy a hacer la reseña pronto. Pero de ahí seguí leyendo y empecé a tener como una avalancha de lecturas que me han gustado muchísimo. He logrado conocer autores y autoras peruanos que yo no conocía y que me han dejado con muchos pendientes, ¿no? O sea, quiere decir que es muy gratificante para mí que yo pueda compartir con ustedes esta lista de autores, esta lista de libros que en verdad me han gustado muchísimo. Así es que lo único que les pido es mil disculpas porque este video va a demorar mucho. Espero que puedan entender que se debe a que son 8 libros de los que les quiero hablar que he leído durante el mes de julio para hashtag Un Perón en Julio. Así es que no sé, prepárense su cafecito, destapen su chelita, lo que ustedes quieran hacer para poder escuchar con mayor disfrute, vamos a decirlo así, lo que les voy a comentar de estas 8 lecturas que he realizado. Bueno, vamos con la primera. El primer libro que leí, o sea, lo que creo que voy a hacer, digamos, para que sea mucho más ordenado, es, quiero comentar los 3 mejores libros primero. Voy a empezar con los 3 mejores libros que he leído durante el mes de julio, que me han parecido maravillosos. A los 3, por supuesto que les he puesto 5 estrellas porque son como increíbles. Nivel Moscostrón de Rosa Arciniega, sin lugar a dudas. Y el primero es un libro de no ficción, Algo Nuestro sobre la Tierra, de Joseph Zárate. Probablemente para muchos de ustedes la temática de la pandemia ya es una temática que les aburre, que no les interesa tanto, porque bastante estamos hasta por acá de repente de la pandemia. Pero en realidad creo que Joseph Zárate ha hecho un trabajo maravilloso en este libro. Durante el 2020, lo que hace este autor, él es periodista y editor. De hecho, ha recibido premios internacionales. A mí incluso me avergüenza mucho recién estar conociéndolo, porque por lo poquito que he leído acerca de su vida, claramente es un autor peruano del que al menos yo debería saber más, y creo que muchas personas que están interesadas en la literatura peruana también deberían saber más. Pero bueno, aquí estamos para enmendar los errores o, digamos, poder ahora sí completar nuestra mirada de lo que está pasando en la literatura peruana contemporánea. Ahora sí continúo. Joseph Zárate es periodista, y lo que él hace es, durante el 2020, acompaña a personas que han estado en primera línea frente al COVID. Por ejemplo, acompaña a personas que durante los primeros meses en los que todos estábamos llorando, aterrados, encerrados en nuestras casas, cruzando dedos para que no nos contagiemos, cruzando dedos para no morirnos por este virus. Hay personas que tuvieron que ir a las casas a recoger los cadáveres
sin saber si ese acercamiento a esos cuerpos los iba a contagiar o no. Porque como ustedes saben, nos hemos ido enterando con el paso de las semanas y de los meses cuáles son realmente los peligros a los que nos podríamos exponer dependiendo de qué actividades realizábamos en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida laboral. Entonces Joseph Zárate acompaña y entrevista a muchas personas que tuvieron que vivir de cerca la muerte, pero no solamente la muerte de sus seres queridos o de sus familiares, de sus amigos, sino la muerte de personas que no conocían, pero es como que alguien tenía que hacer ese trabajo. Y muchas veces nosotros, cuando estamos frente a una situación tan caótica, como que nos genera tanto miedo, el miedo nos, digamos, como que se apodera de nosotros y no pensamos más que en salvar y en cuidar nuestras propias vidas. Mientras que ha habido personas, como por ejemplo el personal de salud, que ha hecho un trabajo como, o sea, nunca vamos a tener suficientes palabras para agradecer todo lo que han hecho por nosotros, ¿no? Esa entrega que han tenido para salvar vidas es un poco también lo que yo sentía cuando leía Algo Nuestro sobre la Tierra, acerca de estas personas que no eran enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, y que probablemente por esas labores que realizaban no contaron con nuestros aplausos, ni nuestro agradecimiento, ni nuestras palabras, ni nuestros halagos, pero que han hecho un trabajo también súper arriesgado y valiente durante los primeros meses de la pandemia en el Perú. Entonces, como les digo, Joseph Zárate acompaña, por ejemplo, a personas que recogían cadáveres de quienes habían fallecido por el COVID, personas que tenían que enterrar los cuerpos, personas que tenían que incinerar estos cuerpos. Y lo que hace aquí Joseph Zárate es sencillamente increíble. Qué bien que escribe este autor, qué bien que organiza los testimonios, los diálogos, las reflexiones que están presentes en este libro, y qué bien que sabe darle voz a estas personas que tienen mucho que decirnos. Creo que si hay algo que yo podría decir, aparte de las virtudes narrativas que tiene Joseph Zárate, es el enorme respeto que demuestra, que manifiesta hacia las personas que compartieron su vida con él, porque a veces eso no pasa en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Eso no pasa a partir de ciertos encuentros que uno a veces tiene con personas que me pueden brindar testimonios importantes dependiendo de la profesión a la que yo me dedique, como por ejemplo el periodismo. Y Joseph Zárate lo hace de manera increíble. Qué brillante de verdad este libro. Si bien es cierto, es muy probable que personas que vivimos en el Perú lo podríamos disfrutar de manera especial por lo que se cuenta acá, por los espacios que son conocidos por muchos de nosotros. Yo creo que también podría disfrutarse por parte de personas que no son de aquí, porque en realidad los testimonios hablan acerca de un temor universal por el que hemos pasado respecto de la pandemia, este miedo a morirnos, a contagiarnos, este miedo a que esto que estamos haciendo en realidad nos cueste la vida. Maravilloso, de verdad que me encanta. Tengo un libro más de este autor esperándome en el librero y de hecho muy pronto lo voy a leer. Vamos con el siguiente. El siguiente libro que me fascinó, que me ha tenido atrapadísima durante días, es la novela Malambo, de la autora Lucía Charún Illescas. Esta es la primera novelista afroperuana, ¿no? Charún Illescas es considerada la primera novelista afroperuana, y en esta novela creo que esta autora da cátedra de lo bien que escribe. Son estas novelas, estos libros en los que tú dices, no te puedes equivocar en una palabra, es decir, no puedes excederte un poco
no puedes excederte, pero en el mal sentido, ¿se entiende? O sea, no te pudiste equivocar poniendo de repente una frase que no tenía sentido, que no iba, no, todo está como perfecto, todo cuadra espectacular en la autora. Pero no es esa la única virtud que tiene el libro, sino que en la narración hace unas descripciones detalladas, maravillosas, que a mí de verdad me emocionaron hasta las lágrimas en algunas partes. Voy a hablar brevemente acerca de la trama. Esta es la historia de Tomazón, que es un esclavo que escapa, ¿no? Es un cimarrón, pero es curioso su caso, porque a pesar de que él escapa de la casa de su amo sabe dónde él se encuentra. ¿Y por qué no exige que él regrese a servirle? Porque Tomazón tiene el arte en sus manos, o sea, él es un artista, él es un pintor y suele pintar cuadros religiosos. Entonces, este hombre que es su amo le da esta libertad, entre comillas, de poder vivir en su propia casa, ¿no? Porque Tomazón tiene su propia casa justamente en la zona de Malambo, en Lima, y él retrata, ¿no? Él pinta cuadros religiosos y justamente el amo lo que hace es pedirle recados, ¿no? Para que Tomazón pueda pintar cuadros que él quiere regalarles a ciertas personas. Entonces, este personaje que es Tomazón es el personaje que nos va a retratar a esta Lima colonial, a esta Lima en la que vamos a ver principalmente la vida de personas afro, tanto libres como todavía trabajando en casa con sus amos, sus sueños, sus ideales, sus rebeldías también frente a este sistema colonial. También vamos a conocer, por supuesto, a personas que tienen altos cargos, que se vinculan, por supuesto, con estos personajes, pero el protagonista, así, sin lugar a dudas, es Tomazón. Ahora, como para darles un datito más acerca de esta novela, en algún momento a Tomazón lo visita un hombre con una pequeñita. Y este hombre le pide que le cuide a la nena, ¿no? Le pide, ¿me puedes cuidar a mi hija? Ahorita voy a hacer como un asuntito y vuelvo. Y lo que ocurre es que este hombre nunca vuelve. Entonces Tomazón adopta a esta niña que es Pancha, si no me equivoco, que es Pancha, y vive junto con ella. Claro, lo que pasa es que como Tomazón es un hombre mayor de edad, es un hombre anciano, no la adopta como su hija, sino tienen una relación medio abuelito-nieta, ¿no? Y por supuesto que Pancha tiene un pendiente, que es descubrir qué es lo que pasó con su padre, porque nunca regresó. Y eso es, creo que, todo lo que les puedo contar, porque si bien es cierto, pasan otras situaciones importantes en la novela. Como les comentaba hace un rato, creo que lo que más brilla es esta forma tan especial, forma tan brillante que tiene Lucía Charún Illescas para poder narrarnos, para poder hablarnos de esta Lima colonial, para poder llevarnos, transportarnos a ese territorio, a esa zona que se llama Malambo, y cómo hace brillar y cómo hace caminar a esos personajes de los que estoy segura de que ustedes también se van a enamorar. De verdad, una novela impresionante, brillante, Lucía Charún Illescas. Y el tercer libro que se ganó las 5 estrellas, pero con distancia, y que quiero ver mi reloj ahorita, y me da mucha pena que no pueda ahondar tanto en él, porque creo que me quedan como unos 10 minutitos de lo que más o menos he calculado que debe durar este video. Bueno, el tercer libro se llama Sabiondas e Indiscretas, que es una antología de narradoras peruanas de 1917 a 1957. Y la antologadora es Mariana Libertad Suárez. Lo primero que quiero es hablarles acerca de Mariana Libertad. Esta investigadora es muy conocida y muy importante en la escena literaria peruana, concretamente, voy a hablar concretamente limeña, porque ha hecho un trabajo impresionante, maravilloso,
yo diría rescatando a autoras peruanas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX que yo no conocía. Entonces yo conozco a Mariana Libertad justamente por su enorme contribución con la investigación, con la lectura y con la difusión de estas autoras peruanas. Así es que ustedes saben además que yo tengo un proyecto con un grupo de amigos que se llama Leer Mujeres, así que en Leer Mujeres la amamos a Mariana Libertad, estamos súper agradecidos y en verdad estamos seguros de que en un par de años más personas se van a dar cuenta de verdad de todo el trabajo maravilloso que ha hecho esta investigadora que es de Venezuela, que no sé hace cuántos años está en el Perú, pero digamos, es importante creo mencionar esto porque obviamente Mariana Libertad no solamente sabe mucho acerca de las autoras peruanas, sino que también sabe mucho acerca de autoras venezolanas y en realidad sabe mucho acerca de autoras latinoamericanas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. También sabe sobre autoras de otros países. Si ustedes en algún momento están interesados en seguir su trabajo, en realidad en Instagram voy a tratar de recordar, compartirles su Instagram, porque ella siempre dicta seminarios o cursos sobre algunas autoras a partir de ciertas temáticas. Entonces Mariana aquí ha hecho un trabajo maravilloso porque ha antologado cuentos de las que ella considera las autoras más importantes de este periodo que yo les comento, de 1917 a 1957, y hay cuentazos, o sea, ¿qué les puedo decir? Hay cuentazos. Entonces cuando yo leí este libro me sentía tan orgullosa, tan feliz, tan emocionada de poder leer estos cuentos y decir, son autoras peruanas, de verdad qué orgullo que me ha dado haber leído este libro. Algunas de ellas yo ya las había leído, pero leer estos cuentos, por ejemplo, yo ya había leído a Lastenia Larriba de Llona. He releído este cuento que se llama Sol de Invierno y me pareció increíble. He leído un cuento nuevo de mi queridísima Rosa Arciniega que se llama Lonja de Tragedias, que es, Dios mío, lo que es ese cuento, es una maravilla. Casi me tiro por la ventana cuando lo terminé de ver porque tiene un final que es brutal. Hay otro cuento que me pareció increíble, por ejemplo, que es El hombre que se parecía a Adolfo Menjou, que es de María Vice, por mencionar solamente algunas autoras, la muy conocida María Rosa Macedo. Son 12 autoras que de verdad les van a fascinar. O sea, van a quedarse maravillosos y van a querer leer más de estas autoras. ¿Por qué es muy importante además esta antología? Porque muchas personas como yo no tendríamos otra manera de acceder a estos cuentos. Por ejemplo, si no fuera por esta antología, yo no tendría cómo leer este cuento de Rosa Arciniega. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, era necesaria una antología como esta porque nos permite tener cerca un cuento de una autora peruana de la que no podríamos leer absolutamente nada si no fuera por esta antología de Mariana Libertad. Y como si no fuera suficiente todo lo que nos ha regalado con esta antología Mariana Libertad, además escribe un prólogo. Espérense, este prólogo tiene, espérense, que esto es muy importante. Este prólogo tiene aproximadamente unas 60 páginas. Y uno dice, ¿cómo voy a leerme un prólogo tan largo? Es que este prólogo es una joya, porque lo que ella hace es recorre los 12 cuentos de las 12 autoras de la antología y te comparte los temas, los tópicos que tú deberías tener en cuenta para hacer una lectura más completa, hacer una lectura más profunda del cuento. Te habla un poco también acerca de la vida de la autora, joyísima. Por eso es que, miren acá, no sé si se nota, pero está lleno de posits. Creo que no se ve ni Michi. A ver, ahí así se ve. Mis posits, o sea, he hecho anotaciones, he hecho marcas. Yo siento que fue mi momento de sentarme a estudiar, ¿no? Sentarme a estudiar a estas autoras peruanas. Increíble antología de Mariana Libertad. Muy bien.
Esos son los tres como mejores, más importantes. Ahora vamos a pasar rápidamente a hablar acerca de los libros de cuentos que leí. Eso va a ser un poquito más rápido porque estoy viendo y ya voy 20 minutos hablando. ¡Qué horror! Muy bien, hay 3 libros de cuentos que leí que me gustaron y un par me gustaron mucho y otro me pareció genial. Voy a empezar con el que leí primero, que es La vida de las marionetas, de Fiorella Moreno. Es un libro de cuentos que de hecho Juan Carlos de Top Libros ha comentado ya en su canal porque lo ha leído. En verdad lo leímos más o menos juntos, pero yo lo que hice fue como considerarlo más para un peruano en julio, porque como ustedes imaginarán, es un poco difícil para mí preparar un peruano en julio, disfrutar de un peruano en julio y leer todo lo que quiero leer solamente en los 31 días que es julio, teniendo en cuenta que además son fiestas patrias, o sea que hay días que son feriados en los que yo no leo ni Nietzsche, ¿no? Entonces yo fui preparando mis lecturas de un peruano en julio desde antes de julio, y eso fue lo que pasó con La vida de las marionetas de Fiorella Moreno, que no me acuerdo si lo leímos, o sea, me parece, no me acuerdo, Juan Carlos, si lo terminamos de leer, porque lo hemos leído como por los mismos días. No me acuerdo si lo terminamos de leer finales de junio o más o menos, porque creo que tú lo acabaste antes, yo lo acabé creo que en la primera semana de julio, la verdad ya no me acuerdo, pero entra en mis lecturas de un peruano en julio. ¿Qué puedo decir acerca de Fiorella Moreno? Que es una cuentista que me ha gustado muchísimo. Creo que un par de sus cuentos, creo que el libro tiene 7 cuentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que de los 7 cuentos que tiene el libro hay 3 que me encantaron, y esos 3 son más que suficientes para demostrarme que Fiorella Moreno es una muy buena narradora y que en el futuro de hecho nos va a seguir trayendo sorpresas. Me ha gustado mucho el estilo de Fiorella Moreno. Muchos de sus cuentos abordan issues, temas familiares, que es una de mis temáticas favoritas. Me encantan los cuentos, las novelas que hablan acerca de los conflictos familiares. En ese sentido es un libro con el que yo me conecté mucho. Es cierto también que hay algunos cuentos que no me gustaron mucho, sobre todo el último cuento. Creo que me dejó como un sabor un poco amargo, ¿no? Porque siempre cuando uno, no sé si a ustedes les pasa, digo, me pasa a mí, cuando yo leo un libro de cuentos, el último cuento como que termina mucho de cerrar mi experiencia lectora. Entonces creo que este último cuento, incluso yo diría que hasta me molestó un poco, porque yo estaba con mucho entusiasmo, con mucho gusto de haber estado leyendo algunos de los cuentos del libro, pero para mí como que el libro cerró con ese cuento y ese cuento no me gustó casi nada. Sin embargo, me quedo con los cuentos que sí me gustaron bastante. Hay 2 cuentos que son los 2 primeros que me encantaron: Águila Negra, La Ratonera. Y hay uno que me pareció increíble, que me parece que se llama ¿Quieres venir a ver esto? O sea, fascinante. De verdad que quisiera seguir leyendo a Fiorella Moreno. Sé que nos va a dar muchas sorpresas positivas en los próximos libros de cuentos, o de repente alguna novela que tiene preparado, que está preparando, no lo sé, pero va a haber más Fiorella Moreno en el canal de todas maneras. Otro libro de cuentos que leí y que de hecho disfruté de manera especial porque algunos de los cuentos son de temática de terror, es Artilugios, de la autora María Ángela Ugarelli Risi. A diferencia de La vida de las marionetas, yo podría decir que este libro de cuentos es bastante parejo. Es decir, no hay ningún cuento que no me haya gustado. Todos me gustaron. Todos me gustaron y algunos de ellos me encantaron. Creo que me han gustado de manera especial los que son más extensos, cuyos nombres, les voy a confesar, no recuerdo, pero para mí es algo bueno a veces que cuando yo leo un libro de cuentos no recuerde los títulos de los cuentos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo siento que está lo parejo. O sea, los cuentos me parecieron muy buenos en general y sentía que había unidad en el libro. Entonces yo no podría hablarles de cuentos específicos, les puedo hablar de mi experiencia global. Y mi experiencia global es que los cuentos de esta autora del libro Artilugios me gustaron muchísimo. Hay momentos en los que hay cuentos que me hicieron disfrutar tanto, al nivel de repente de alguna vez que he leído cuentos, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre de esta autora, aquí lo tengo, no me acuerdo si hay un cuento que me hizo recordar
como a Patricia Highsmith. No, ya sé cuál. Uy, justo está sonando mi alarma. Descartar, ahí está. Miento, Joyce Carol Oates. Yo he leído algunos cuentos de Joyce Carol Oates y uno de los cuentos me dio las vibes de esta autora y dije, wow, de verdad que esta autora está escribiendo súper bien. Así es que Ugareli se queda en mi corazón, la voy a seguir leyendo. Me he dado cuenta de hecho que por ahí tengo algunas antologías de cuentos peruanos en los que ella aparece. O sea, era yo la que recién la estoy conociendo, súper ciega, porque he tenido cuentos de ella hace meses y miren, ni cuenta me había dado. Así es que nada, voy a seguir leyendo a esta autora y recomendadísimo el libro Artilugios, me encantó. Otro libro de cuentos que me gustó mucho y que he leído, pero voy a, sin ánimos como de comparar, ni de marcar distancias, ni de marcar diferencias, creo que de los tres es el que me ha parecido mejor libro de cuentos. Me ha parecido que el estilo de la autora ha sido, no sé si superior, pero por lo menos reconozco que tiene mayor calidad narrativa, que es La casa espiritual de Miluska Benavides. Amigas y amigos, anótense este libro de cuentos, anótense a esta autora, porque yo creo que si ella continúa escribiendo narrativa y si ella continúa escribiendo cuentos o novelas, nos vamos a encontrar con sorpresas, sí, pero increíbles en la literatura peruana. O sea, ese es el pronóstico que yo tengo. A pesar de que las temáticas que ella aborda no me jalan tanto como Artilugios, porque son cuentos de terror, muchos de ellos, se dan cuenta, o sea, es a pesar de que no aborda tantos temas que a mí me gusten o me interesen, o como que es como que me den en la yema del gusto, la autora escribe súper bien. Me hizo pensar en lo mismo que mencionaba sobre Lucía Charún Illescas. Tú lees sus cuentos y pueden encantarte o gustarte mucho, o solo gustarte, o gustarte más o menos, dependiendo de los temas que más te interesan, pero de lo que no puedes negar es que escribe súper bien. Es una autora a la que también creo que no le falta nada, tiene un manejo del lenguaje espectacular, impresionante. Hay algo más que me ha gustado de manera especial de este libro, y es que hay muchos cuentos que no he entendido mucho, y para mí eso es una virtud, porque no los he entendido, porque siento que me falta como enfocarme más en el libro. Entonces esos cuentos, esos libros de cuentos que me retan un poco como lectora, me fascinan porque los pongo como libro pendiente para la relectura, y para poder, ahora que ya leí todo el libro, volver a él con otros ojos, de repente sin tantas sorpresas, pero con más atención. Así es que creo que eso es justamente lo que va a pasar con La casa espiritual. Es un libro de cuentos que me ha gustado muchísimo, que aborda también en algunos casos temáticas, aborda problemas, conflictos familiares, pero tiene otros temas que están como más vinculados con la cotidianidad, ¿no? Como en nuestra cotidianidad hay ciertos momentos, ciertos quiebres, ¿no? Ciertos quiebres que no entendemos muy bien acerca de nuestra condición humana. No, tengo que volver a leerlo porque de verdad creo que este es un libro que se merece, sobre el cual se merece profundizar. Se nota que la autora tiene esa intención, ¿no? Tiene la intención de abordar mucho más de lo que de repente en una primera lectura como la que yo he realizado he podido encontrar. Así es que es un libro que me ha gustado muchísimo, que creo que a varios de ustedes les podría encantar. Y este es el último libro de cuentos. Voy a apagar la cámara un ratito y la voy a volver a prender, porque ya me di cuenta que estoy a unos segundos de que acabe el vídeo y todavía me faltan los dos últimos libros de cuentos. Volví. Esta es la segunda, pero más bien diría como la última partecita del vídeo, porque todavía me faltaba comentarles acerca de los libros de poesía que he leído también para un peruano en julio. El primero de ellos es El riesgo de crear instituciones, de Manuel Fernández. Lo que me pasó con Manuel Fernández es que es un autor que yo conozco hace como 20 años, y digo literal lo conozco porque él
estudiaba en la universidad. Cuando yo estaba también en la universidad, nos llevamos por ahí un par de años, entonces en realidad es mi conocido, en la actualidad también lo conozco, pero la verdad es que creo que cuando yo lo leí por primera vez hace más de 15 años, siento que me faltaba la madurez para poder sentirme más conectada con su poesía. De repente tal vez solo me faltaba sentir lo que en la actualidad siento cuando leo literatura, que es que no me preocupa tanto si estoy entendiendo o no lo que estoy leyendo, simplemente disfruto. Algunos libros los entiendo y los recontraentiendo, y otros libros los entiendo menos. Me pasa sobre todo con la poesía, pero ha sido una experiencia súper grata. He tenido un gusto enorme personal de haber leído por segunda vez a Manuel Fernández con este libro, y que me haya conectado tanto y que lo haya disfrutado tanto y que haya podido ahora sí poder valorar el gran nivel que tiene este poeta para escribir. Me ha parecido que tiene un estilo increíble, de verdad que me ha gustado mucho, y ahora sí quiero leer todo lo que pueda leer de él. No podría decirles exactamente de qué trata El riesgo de crear instituciones, porque tendría que leer más de una vez este poemario, pero sí les puedo decir que algunos de los poemas hablan acerca de ser adulto, con todas las implicancias que eso trae, y ser adulto de una manera como muy realista, ¿no? Con los, digamos, con los grises, ¿no? Con los grises que eso implica, los grises que también implica ser adulto en el Perú, por ejemplo, en un país como el nuestro, porque en este libro se habla también mucho acerca de la política peruana, de violencia política, en algunos poemas, si no me equivoco, de la cotidianidad de ser adulto, y también acerca de los recuerdos, ¿no? De cómo los adultos en algunos momentos tenemos mucha nostalgia por nuestra infancia, por nuestra adolescencia que no va a volver, como ciertos lugares nos remontan a este periodo como idílico, y cómo lo miramos de una manera muy especial en la adultez, y qué relación tenemos finalmente con ese pasado que de repente todavía nos cuesta asumir que ya no va a regresar. Por supuesto, yo puedo decir mil cosas acerca de este libro, pero creo que es mejor leerles un poema para que el poema hable por sí mismo. Anoche voló la terma y el agua bajó por la escalera hasta la sala. Y aunque esté lejos, el fin de mes ahora llegará con más cuentas de lo esperado, y suscitará discusiones no programadas. Luego se irá, y nos iremos acostumbrando un poco más a la estrechez y a ser adultos en el Perú, donde otros adultos hace tiempo tiraron la toalla. Potente. Manuel Fernández. Y el último libro que leí para Un Perón en Julio es Sanchu, de Dina Ananco. Esta es una poeta aguajún Wampis. No sé exactamente cómo dar esta precisión. Solo sé que uno de sus papás es aguajún, otro de sus papás es Wampi. No tengo esta información. Lo único que sí tengo claro es que esta autora nos retrata a partir de la voz poética que nos habla en el poema sobre la cultura Wampis, sobre lo que significa ser una mujer Wampis, pero también acerca de lo que significa ser una mujer Wampis que ha migrado. Concretamente ha migrado a Lima, porque por lo menos hay unos 2 poemas que hablan acerca de la migración, que hablan acerca de la identidad, de si tú eres una persona migrante, cómo es el lazo que te mantiene unida a tu lugar de origen.
Me faltó precisar, por supuesto, que Aguajún y Huampis son pueblos originarios de la Amazonía peruana, y la autora nos presenta en esta edición un poemario bilingüe. Tengo entendido que ella se encarga de los poemas en ambas lenguas, tanto en Huampis como en español. Es la primera vez que leo un poemario escrito en Aguajún. No sé si es el primero. Lo único que sé es que en realidad el año pasado estuvo recibiendo buenísimas críticas esta autora, este poemario, y por supuesto yo también quería leerlo, y la verdad es que me ha encantado el estilo que tiene para escribir. Dina Ananco, me ha encantado. Lo he disfrutado bastante, me he conectado bastante con la voz poética que nos habla en este poemario, y nuevamente, como los poemarios a veces hablan mejor por sí mismos, quiero compartirles el siguiente poema. Se llama Transición. Me preguntas, gringa atrevida, ¿cuándo regreso a mi pueblo? Me aconsejas, gringa sabia, no debes pasar en transición toda la vida. Tienes que buscar un lugar fijo, encontrarte con los tuyos. Te respondo, gringa curiosa, que no sabía de mi transición, que no soy de acá ni de allá. Nací Aguajún y crecí Huampis. Mi adolescencia es sinónimo de la sierra, que Lima, una ciudad salvaje a su manera, es mi hogar ahora. Te respondo que acaso no sabía quién era. En tus palabras veo mi futuro, en tu escritura veo mi pasado. Pretendes saber de mí, pretendes conocerme sin haber tomado la ayahuasca, pretendes descubrirme y hacerme ver lo que no veo, hacerme valorar lo que nos da vergüenza. Te preguntas, ¿acaso, gringa vacilona, qué pienso yo de ti? Increíble, increíble, Dina Ananco. Me encantó. Y estos son los 8 libros, las 8 lecturas que realicé durante un verano en julio. Cuéntenme ustedes si es que lograron unirse a esta iniciativa que realizo todos los años. Sé que algunos de ustedes sí lo han hecho, porque obviamente he visto los videos de algunos colegas de BookTube, pero de repente algunos de ustedes no me han contado, así que nada, chisméenme en los comentarios qué les han parecido las lecturas, o cuál de estos libros de repente les ha llamado más la atención y les gustaría leer, conocer. Cualquier dato que ustedes necesiten, ahí escríbanme, cuéntenme, y yo voy a tratar en la medida de lo posible de darles algún tipo de información si es que tengo esa información, si es que cuento con ella. No sé cuándo grabaré un siguiente video, pero sí quiero agradecerles a todas y a todos por no haberse ido del canal, a pesar de que ya no estoy subiendo tantos videos, no estoy subiendo casi nada este año, pero a veces la vida es así, no nos da el tiempo, no hay, como las situaciones se unen como para que las cosas se den como se dan. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, espero que nos volvamos a ver muy prontito. Cuídense mucho, sigamos leyendo autores y autoras peruanas, y nos vemos en el siguiente video. Chao.